país, saludos mundo. Me tomé un par de días de descanso rumbo a Bonao y a Dajabón, pero aquí estamos y hemos encontrado muchos temas muy calientes, muy, pero muy calientes, y uno no puede evadir su responsabilidad de asumir posición en lo que está pasando en el país. Nosotros tenemos un compromiso con la patria. Es sorprendente oír hoy a un Danilo Medina decir que lo que se está viendo en la justicia son cuestiones de carácter político. Él se olvida de lo que él dijo, pero uno siempre se lo recuerda, porque ya hoy todo queda grabado, todo queda registrado, en audio, en video y a veces hasta en la misma prensa escrita. Y entonces, decir hoy una cosa y mañana otra, como que no va. En la vida hay que ser coherente, sobre todo los hombres y las mujeres públicas deben tener coherencia en su conducta para ser creíbles. Si no hay ese hilo de permanencia, de continuidad, de coherencia, la persona deja de ser creíble. Me llamó mucho la atención lo que sale en el periódico en el día de antes de ayer, en una rueda de prensa que hizo Danilo Medina, diciendo que quieren sustituir las urnas por tribunales. Y luego Francisco Javier García dijo una cuestión que Miriam Germán lo contestó y luego él reculó y dijo que cualquier gobierno debe sentirse orgulloso de tener un ministerio público encabezado por una persona como Miriam Germán Brito. Dice que no dijo lo que dijo, que nunca mencionó su nombre. Sin embargo, la magistrada Miriam Germán dijo que se sintió agraviada de manera colateral en la declaración de Francisco Javier García. Miriam Germán Brito no habla por hablar. Es una de las personas que mejor maneja el lenguaje en la República Dominicana. Sumamente inteligente y extremadamente capaz. Una mujer que se pasa la vida leyendo. Pero Danilo Medina atribuye a persecución política acciones del Ministerio Público contra exfuncionarios del PLD. Sin embargo, las declaraciones que da Mimilo o Manuel Emilio Jiménez, hijo del general Ramón Emilio Jiménez Reyes, hombre sindicado en el asesinato de Francisco Alberto Camaño. Un hombre altamente represivo en los 12 años y ya tiempos atrás, que fue compañero de estudio en la academia de Francisco Alberto Camaño de Yo. Y aún así estuvo allí con el tema de la ejecución. Hay quienes dicen que fue el que ametralló ya el cadáver de Camaño para pisarlo. Pero bueno, son de las cosas. Son de las cosas. El señor Mimilo ha admitido en abril pasado, del año pasado, en interrogatorio con Jenny Berenice Reynoso y con Wilson Camacho, que recibió 6.457 millones de pesos y que el 70% de ellos lo entregó personalmente a Gonzalo Castillo. Y ese proceso abierto, señor Danilo Medina, ¿es persecución política desde el Ministerio Público o es una acción de investigación de un caso de corrupción? Claro, Francisco Javier sabe lo que le puede sobrevenir porque todos los casos no están cerrados de los PLDistas. Faltan operaciones, falta la operación Tiburón y hay que ver a quién, cuál tilapia va a arrastrar el tiburón o cuál es medusa. Entonces, se ponen adelante porque la mejor manera de defenderse es atacando. Es un principio militar muy viejo. Lo estableció Sun Tzu hace 12.000 años en China. Pero bueno, ahí va la cosa. Dice Danilo Medina, seamos claros, lo que está ocurriendo es un atropello, es un abuso
Y si alguna vez lo estuvo, hoy no está motivado por el deseo de justicia, dice don Danilo Medina. Yo quisiera que don Natanael nos comparta 2 videitos breves de Danilo Medina, lo que él dijo ayer y lo que dice hoy. Todo el país vio con espanto y con dolor cómo la corrupción corría por las calles de Dios, y el único que no la veía era Danilo Medina. Por eso cuando la abordan sobre el tema dice, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Natanael, adelante con los videos si usted lo tiene por ahí. En otro orden, la posición del gobierno frente a lo que advierte el embajador dominicano, de que la corrupción podría alejar inversiones existentes y que podrían venir. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Porque se habla de que República Dominicana es un puente de droga. Pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga. Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió a hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente Noruega, tienen un código de ética que no permite que estas cosas ocurran. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. Y los amigos lo sacan de su círculo social. Y cuando va a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana. Bueno, ahí están las declaraciones que daba muy alegremente don Danilo Medina, y ahí está claramente establecido por él mismo el tema de la corrupción y que después no podía hablarse de persecución política. Si ustedes no cometieron esos actos de corrupción, defiéndanse en los tribunales, señor Danilo Medina. Y yo espero que la operación Tiburón llegue, porque la operación Tiburón implica más de 64.000 millones de pesos que todo el mundo sabía que se manejaban desde el Instituto Agrario Dominicano. Ahí se planificaban la visita sorpresa y hacían el montaje, porque 2 días antes iban a la comunidad donde iban a hacer la visita sorpresa a preparar el escenario y a seleccionar a las personas que iban a hablar, y ya tenían en carpeta los proyectos que allí iban supuestamente a financiar y a apoyar. Es decir, las visitas no eran sorpresa, y aquí lo dijimos muchas veces. Y ese Ministerio Público es muy responsable. Años de investigación, porque esta operación, la de Calamar, no empezó ahora en enero ni en febrero. Estos interrogatorios a Mimilo, a José Emilio Jiménez, con un apellido ahí que Colli, que parece italiano, ¿verdad? Fue en abril del año pasado, y el hombre declaró todo, explicó toda la trama. Entonces, ahí Danilo Medina, no se puede hablar de persecución política. Son acusaciones por actos de corrupción que envuelven cerca de 30.000 millones de pesos. El señor Mimilo dice cuánto le tocaron a él como mediador y que él entendía que todo aquello era legal, que era cuestión de campaña. Y lo del Banco de Reserva de entonces deben también responder, porque ellos hasta entregaban camiones blindados del Banco de Reserva para trasladar ese dinero. Y a diario hacían retiro entre 100 y 400 millones de pesos del Banco de Reserva.
Y había días, según Mimilo, que entregaban más de 400 millones de pesos. Y él describe a dónde lo llevaba, a quién lo entregaba, y señala que más del 70% lo entregó personalmente a Gonzalo Castillo, e incluso dinero que entregaron después que pasó la campaña, porque había una luz roja, es decir, había un faltante. Con todos esos detalles lo ofrece Mimilo, el señor Ramón Emilio Jiménez Colli, Danilo, Francisco Javier. Si es política la persecución, en el tribunal se demuestra todo. Y a ustedes le ha ido muy bien en los tribunales. Y la sociedad sigue espantada porque entiende y ve que los jueces que están ahí, que tienen que conocer el fondo, una parte, son gente que está comprometida con ustedes. Sin embargo, han aparecido unas muchachas ahí muy profesionales que no cogen corte, porque la gente que se prepara, aunque la nombre un partido político o un dirigente político, la gente que se prepara y que está preparada se respeta muchas veces, normalmente, porque aunque la nombraron en una gestión determinada, en alguna gestión debían nombrarla, pero se prepararon para servirle al país. Y allá hay una muchacha de nombre Kenya Romero, yo no la conozco, pero muy profesional, muy competente. Por eso decía José Martí, ser culto para ser libre. Un profesional del derecho que se prepare y que vaya a administrar justicia, muy difícilmente se corrompa, corresponda a parcialidades. La justicia habrá de ser siempre imparcial, habrá de ser, debe ser. Así que lo que estamos viendo es interesante en la República Dominicana. Y la sociedad respalda ese Ministerio Público, sobre todo por la cabeza de Miriam Germán. Y han visto con mucho decoro a Jenny Berenice en estrado, peleando. Hay que ver si Jenny Berenice haría lo mismo, haría lo propio cuando le toque el turno a Leonel Fernández. Si es que le va a tocar, porque ya pasaron 10 años y de acuerdo a la legislación vigente en el país, que aprobaron ellos mismos, estos tipos de políticos a los 10 años prescriben si no ha habido una acción en movimiento en la justicia. Ahora hay que ver si lo de Guillermo Moreno interrumpió esos 10 años, independientemente de que archivaran el expediente, y archivado con un voto razonado de Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia. Es la página triste de Jenny Berenice, cuando dijo que no encontró en el Código Penal un simple artículo mediante el cual tipificar la ligereza de Leonel Fernández y de Funglode. Por eso es que yo digo, la gente debe tener un comportamiento como un hilo, que tenga continuidad, que sea coherente. Es la sombra de Jenny Berenice como Ministerio Público, el expediente de Leonel Fernández. Como admitió Jorge Subero Isa, que la sombra negra de su gestión fue el expediente de la Sunlight. Y donde se eleva la ética y la moral de Julio Aníbal Suárez es exactamente el expediente de la Sunlight, que fue el único magistrado en la Suprema Corte de Justicia que se levantó con dignidad y levantó el dedo con el decoro que le caracteriza. Porque el expediente que hunde a uno puede ser el que salve al otro. Aunque Julio Aníbal Suárez, con una vida intachable, como abogado, como ciudadano, como militante revolucionario, como administrador de justicia, no necesitaba ese expediente de la Sunlight para erigirse como se erigió en el tribunal de la historia. Porque es su vida coherente la que lo eleva, la que lo levanta. Y nadie esperó de Julio Aníbal Suárez torcerse ni con la Sunlight ni con otro expediente. Y eso le costó, por supuesto, que Leonel Fernández lo dejara fuera de la Suprema Corte de Justicia. Lo que quiso hacer Danilo Medina con Miriam Germán, o lo que hizo, dejándola fuera de la Suprema, pero atropellándola. Y el país se indignó ante ese atropello de Danilo Medina, Reinaldo Pared Pérez
y tuvieron como títere a Jean Alain Rodríguez Sánchez. Y el propio Marianito Germán, que siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, siendo un par de Miriam Germán, no fue capaz de protestar las injurias de Jean Alain Rodríguez Sánchez o de protestar el silencio cómplice de Danilo Medina y del propio Reinaldo Pared Pérez, que había sido alumno de Miriam Germán y compañero de docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien Miriam Germán siempre lo distinguió como gran bailador, y murió y externó su pena por la muerte de Reinaldo Pared Pérez. Dicen que murió, yo no vi el cadáver, vi su cuerpo tendido y no vi el charco de sangre. Dicen que se dio un disparo y el que se dispara deja un charco de sangre. ¿Verdad? Pero eso nunca se investigó. Debió investigarse. El Ministerio Público debió investigar aquello. ¿Alguna razón tuvo el Ministerio Público para no investigar? Fue un hecho público. Se hizo pública la foto de un cuerpo tendido en el suelo o en el piso y un arma de fuego a medio metro o a 1 metro, o muy cercano. Debió estar más distante, porque el que se dispara cuando cae, suelta el arma y puede caer a 5, 7, 10 metros y deja un charco de sangre. No había una sola mancha. Solo eso debió motivar a la investigación. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Y Miriam Germán respondió, como lo ha venido haciendo a través de cartas. Lo hizo frente a Balaguer con mucha dignidad. La dignidad de la justicia. Por eso yo siempre dije que Miriam Germán era y es la jueza de los jueces. Y siempre digo aquí, se lo digo a Juan Francisco, que ella representa la cuarta mariposa de la patria. Ella, de Salcedo, como patria, Minerva y María Teresa. Vamos a una pausa, don Natanael, y retornamos con don Payano, si es que nos hace el favor de conversar con nosotros en este día. Pausamos.